Este video trata sobre la evaluación inicial del paciente politraumatizado. En condiciones de traumatismos multisistémicos, la prioridad de atención es la identificación y el manejo rápido de condiciones que amenazan la vida de las víctimas de forma inmediata. El establecimiento rápido de prioridades, la evaluación y el reconocimiento inicial de lesiones amenazantes debe estar arraigado en el proveedor de la atención y deben realizarse de la misma forma cada vez, sin importar la severidad de la lesión, y con ello evitar pasar por alto alguna lesión grave. La evaluación primaria o evaluación inicial cambió. La revisión primaria del paciente traumatizado ahora enfatiza el control de la hemorragia externa que amenaza la vida como el primer paso en la secuencia. Aunque los pasos de la revisión primaria se enseñan y muestran en forma secuencial, muchos de ellos pueden y deben realizarse de manera simultánea. Este cambio ha ocurrido fundamentado en que una de las causas más comunes que amenazan la vida en el trauma es la falta de oxígeno en los tejidos, o sea, shock, lo que conduce a un metabolismo anaerobio y que es fundamentado por la gran pérdida de volumen sanguíneo. Los pasos pueden recordarse con las letras X, que significa control de hemorragia externa severa, A, que significa manejo de vía aérea y restricción de la movilidad de la columna cervical, B, ventilación y oxigenación, C, circulación, perfusión y otra hemorragia de menor envergadura, D, discapacidad, E, exposición, ambiente. La revisión primaria comienza con un rápido panorama del estado de los sistemas respiratorio, circulatorio y neurológico del paciente para identificar amenazas obvias a la vida o a las extremidades. Cuando al inicio se aproxima al paciente, el proveedor de atención prehospitalaria busca hemorragias severas comprimibles y observa si el paciente podría mover aire de manera efectiva, si está despierto o no responde, y si se mueve espontáneamente. En la valoración de la X, en la revisión primaria de un paciente politraumatizado, la hemorragia externa que amenaza la vida debe identificarse y manejarse de inmediato. Si se presenta hemorragia externa exsanguinante, debe controlarse incluso antes de valorar la vía aérea, o de forma simultánea si en la escena está presente ayuda adecuada, o realizar otras intervenciones, como restricción de la movilidad de la columna cervical. Este tipo de sangrado por lo general involucra hemorragia arterial de una extremidad, pero también puede ocurrir en el cuero cabelludo o en una de la unión de la extremidad con el tronco y otros sitios. El manejo de esas hemorragias se hace a través de la presión directa, vendajes compresivos, packing hemostáticos, el torniquete en los casos de hemorragias masivas. En la valoración de la A, la vía aérea del paciente se revisa rápidamente para garantizar que esté estable y que no existe peligro de obstrucción. Si la vía aérea está comprometida, tendrá que despejarse. Al principio, usando métodos manuales que podrían ser elevación del mentón o subluxación mandibular, y limpiar de sangre, sustancias corporales y cuerpos extraños. Con el tiempo, conforme el equipo y el tiempo estén disponibles, el manejo de las vías aéreas podrá avanzar para incluir la aspiración y medios mecánicos como cánulas orofaringia, nasofaringia y dispositivos supraglóticos hasta tubos endotraqueales y métodos más avanzados. Todo paciente traumatizado con un mecanismo de lesión confuso significante es sospechoso de lesión vertebral hasta que dicha lesión sea descartada de manera concluyente. Por tanto, el movimiento excesivo en cualquier dirección podría producir o agravar daño neurológico porque puede ocurrir compresión ósea de la médula espinal en presencia de una columna fracturada. En la evaluación de la B, ventilación y oxigenación, compruebe si el paciente ventila observando el movimiento torácico y percibiendo el movimiento del aire por la boca o nariz. Estime lo adecuado de la frecuencia ventilatoria y su profundidad para determinar si mueve suficiente aire. Si el paciente está consciente, escuche su habla para valorar si puede pronunciar una oración completa sin dificultad. Inspeccione en busca de algún tipo de estigma traumático que pueda sugerir alguna lesión de fractura costal, así como evidencia de sangrado. Ausculte ambos lados del tórax para evaluar el movimiento de aire espontáneo. Si el paciente no ventila, es porque existe la necesidad de soporte ventilatorio y hay que asistirlo mediante dispositivo de bolsa, máscara, válvula
o mediante oxígeno. El estado circulatorio global del paciente puede determinarse al comprobar los pulsos periféricos y el color, la temperatura y la diaforesis de la piel. El pulso se evalúa por la presencia, calidad y regularidad. Una comprobación rápida del pulso revela si el paciente tiene taquicardia, bradicardia o un ritmo irregular. En la revisión primaria no es necesaria la determinación de una frecuencia de pulso exacta. Obtenga rápidamente una estimación. El tiempo de llenado capilar se comprueba al presionar el lecho ungueal y luego liberar la presión. Un retorno del llenado capilar mayor de 2 segundos es sugerente de shock. El tiempo de llenado capilar tiene un lugar en la evaluación de lo adecuado de la circulación, pero siempre debe usarse en conjunción con los otros hallazgos del examen físico. Evalúe la piel y de ella su coloración, que suele ser de un tono rosado. Esta se vuelve pálida cuando la sangre se retira de su área y se asocia con pobre perfusión. La coloración azulada indica pobre oxigenación. En los pacientes con piel oscura, el examen del color de los lechos ungueales, palmas, plantas y membranas mucosas ayuda a superar ese obstáculo. Muy importante es hacer una inspección de las extremidades en busca de datos de hemorragia y en el caso de que exista, pues se utilizarían los métodos anteriormente descritos para tratar hemorragias. En la evaluación de la discapacidad, haremos la evaluación de 3 parámetros principales, que son el estado mental, examen de las pupilas y la fuga de líquido raquídeo. El estado mental lo valoraremos a través de la escala APDI, la cual permitirá darnos la información si el paciente está alerta o responde a estímulos verbales, dolorosos o si está inconsciente. Otro instrumento que podemos utilizar para la evaluación del estado mental es la escala de Glasgow, la cual valora 3 parámetros, que son la mejor respuesta ocular, la mejor respuesta verbal y la mejor respuesta motora, con una puntuación mínima de 3 y una puntuación máxima de 15. Cabe resaltar que en medicina prehospitalaria su uso en ocasiones es limitado y generalmente se realiza al momento de hacer la evaluación secundaria. En la evaluación de las pupilas, evaluaremos que ambas pupilas tengan el mismo tamaño, valoraremos la reacción de las pupilas a la luz. Si existe una pupila que tenga mayor tamaño que la otra, es significativo de que puede haber una lesión ocupante de espacio intracraneal. A esta alteración pupilar se le denomina anisocoria. La lesión ocupante de espacio se encontrará del lado de la pupila de mayor tamaño. Luego de esto hacemos una revisión en busca de salida de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz o de los oídos. Este signo podría alertar acerca de una fractura de base de cráneo anterior si es a través de la nariz o de la base de cráneo media y posterior si es a través de los oídos. Otros signos que podemos encontrar son el signo de Mapache con equimosis periorbitaria bilateral, que traduce lesión de base de cráneo anterior. Otro es el signo de batalla, equimosis retroorbitaria, que traduce lesión de base de cráneo media o posterior. En la evaluación de la E o exposición, hay que tomar en cuenta descubrir zonas que pudiesen estar ocultando lesiones, como son el tórax, el abdomen y la pelvis. Siempre hay que tener en cuenta el pudor del paciente, por tanto, hay que cuidar las zonas pudendas al momento de hacer la exposición. No podemos olvidar que luego de que el paciente es expuesto, debe de ser cubierto para preservar su calor y evitar someterlo a hipotermia de manera innecesaria. Para continuar recibiendo información sobre este y otros temas, sígueme a través de mis redes sociales. Suscríbete a mi canal, dale like y comenta.